Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 7 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo la demostración de lo que se conoce como la ley asociativa general de la suma de números reales. Y para ello hemos considerado una m suma de n números reales, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta llegar al número real, número n, a sub n, ¿verdad? Y ahí hemos, para hacer una m suma, dividido esa suma en dos grupos, ¿verdad? Una que tiene primeramente s de los n términos y otra que tiene el resto, ¿verdad? M menos S. Ahora, habíamos visto que si yo dejaba que la S fuera K, que es la cantidad de sumandos que yo necesito para que la ley asociativa general de la suma de números reales sea aplicable, y eso es lo que dice la hipótesis de inducción, entonces en este segundo paréntesis iban a haber M menos S, ¿verdad? Eso es obvio, y también iba a ser menor que K. Así que eso quiere decir que para esta cantidad de números que estamos sumando aquí, que son m menos s números reales, que es menor que K, se le aplica también la hipótesis de inducción. O sea que yo puedo escribir la suma de esos m menos s números sencillamente como la sumatoria de esos números. Fíjense que esos números tienen la forma a sub s, todos ellos tienen a sub s, más cierto número i que va variando, ¿verdad? 1, 2, 3, etc., hasta que llegamos a que ese suscrito se convierte en el número m, que es el último de los números reales que estamos sumando, ¿verdad? Así que fíjense que yo puedo escribir eso como la sumatoria de esos números a sub s más algo. S más algo, ese algo es el que va variando, ¿verdad? Empezando en 1, miren, después subiría a 2, miren, después subiría a 3, y así seguimos hasta que cuando llegamos al último, ese va a ser el término número m menos s, eso se convierte en el término número a sub m, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Fíjense que en este segundo paréntesis, este sería el primero de los términos, este sería el segundo, este sería el tercero, y este sería el término número s, m menos s, ¿verdad? El número total de números que había del principio hasta el final, menos los s que yo separé en el primer paréntesis, ¿ok? Luego, al sustituir en 1, fíjense que con esto 1, que es esta m suma que yo establecí al principio del teorema, ¿verdad? Por más bien al principio del segundo paso de la demostración por inducción de este teorema, yo puedo sustituir lo que aparece en ese segundo paréntesis, miro aquí, por lo que dice aquí, por esta sumatoria, ¿verdad? O sea que esto se convierte en lo siguiente: esta suma, lo dejamos igual, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar a sub s, más esto que hemos encontrado, que es lo mismo que esto, ¿verdad? La sumatoria de a sub s más i, y empezando en 1 y terminando en m menos s. Pero entonces, si ahora yo le aplico a esta sumatoria la definición recursiva de una desumatoria, pues tenemos primeramente otra vez esa suma de esos primeros s números reales que tenemos ahí, más, y esta sumatoria, entonces, yo la puedo escribir así: la sumatoria a través de esos mismos números, y empezando en 1, pero terminando, en vez de en m menos s, en vez de en m menos s, en 1 menos, en m menos s menos 1, ¿verdad? Y para compensar por ese término que dejé de contar, pues lo pongo aquí aparte, ¿verdad? A sub s más, y entonces el último término que es m menos s, ¿verdad? La última es que es m menos s. Bien, y entonces ahora fíjense que yo tengo aquí la suma de tres números. Este primer número, que es la suma de todos esos números reales que van desde a sub 1 hasta a sub s, ¿verdad? Que recuerden que esos son números reales, porque por la ley de clausura de la suma de los números reales, la suma de los números reales es un número real. Así que esto de hecho es un número real. Tenemos este segundo número real que está escrito como esa sumatoria, y tenemos este tercer número real, que es el término que sacamos de aquí al reescribir esa sumatoria aplicando su definición recursiva, ¿verdad? Y tengo agrupados estos últimos dos, ¿verdad? Pero por la ley asociativa básica de la suma de números reales que estudiamos en el álgebra elemental, la suma de esos tres números, de este, más este, en vez de tener agrupados los últimos dos, yo puedo agrupar los primeros dos. Y eso es lo que hago en el siguiente paso. Agrupo este primer número, que es la suma de todos esos s números reales, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub s, más este número, que es la suma de estos que están aquí. Y esa sumatoria ahora la voy a escribir no como una sumatoria, sino como una suma. La suma que indica esa sumatoria, ¿verdad? Que sería primero a sub s más 1, ¿verdad? Porque fíjense que el índice es la i, y va cambiando desde 1 hasta n menos s menos 1. Así que será a sub s más 1, miro ahí, más a sub s, y aumenta el índice a 2, más a sub s, y aumenta el índice a 3, y así seguimos hasta llegamos a sub s más i, pero la última i es m menos s menos 1, ¿verdad que sí? Más, y aquí dice a sub m. ¿De dónde sale este a sub m? Pues me dice yo simplificar esto que está aquí, ¿verdad? Porque este suscrito es s más m menos s.
Pues la ley sencilla no se elimina y queda sencillamente A sub m. Y ese es el último término que tenemos ahí y que lo sacamos ahora aparte, ¿verdad? Y entonces esta suma se convierte en lo siguiente. Nuevamente, fíjense, como esto son, yo tengo a S igual a K, y mientras sea menor o igual que K, yo puedo aplicar la ley asociativa general de la suma de números reales, puedo desasociar a esos primeros S números que tenemos ahí, que es lo corrido. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, hasta llegar a sub SB sin agrupar ahora, ¿verdad? Porque como hay K números, y si es la cantidad de números que estoy sumando es menor que K, pues se le puede aplicar la ley asociativa general de la suma de los números reales, y en este caso la forma que lo apliqué es que desagrupé esos números que tenía agrupados aquí, ¿verdad? Más y seguimos, A sub S más 1, más A sub S más 2, más A sub S más 3, hasta llegar a A sub MS más M menos S menos 1. Fíjense que la S aquí también se elimina y nos quedará sencillamente M menos 1, más este A sub M que tenemos acá. Ahora, fíjense que entonces esa suma de esos M menos 1 números reales que tenemos aquí en el primer corchete, yo lo puedo escribir como una sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de todos esos números A sub i's, donde ahí empieza en 1 y termina en M menos 1, ¿verdad? Más este término A sub M que está acá afuera. Y entonces fíjense que esta sumatoria que tenemos aquí, más este término adicional, que sería el término que le sigue al término número M menos 1 en esta sumatoria, por la definición recursiva de la sumatoria, después que una sumatoria entonces de A sub i, y empezando en 1 y terminando no en M menos 1, sino en M, porque ahora estoy incluyendo este término que tenía que separarlo en esta sumatoria, ¿verdad? Así que tengo que llegar no desde 1 hasta M menos 1, sino desde 1 hasta M. Así que, por lo tanto, ¿qué hemos encontrado? Por ley transitiva de la igualdad, esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, etc. Yo puedo decir finalmente que esa n suma que tenemos aquí, finalmente es igual a esto último, que es la sumatoria de las A sub i's, y empezando en 1 y terminando en M. Y eso, si usted va al inicio de la segunda parte de la demostración de este teorema por inducción matemática, verá que eso era lo que queríamos ver, ¿verdad? Que esa m suma se puede escribir de esa manera, ¿verdad? Bien, donde esa m suma, claro, fíjense, puedo variarla, ¿verdad? Puedo coger S términos, o uno menos, o uno más, etc. ¿verdad? La cuestión es que una vez yo escoja hasta qué término, S puede ser K en general, ¿verdad? Porque la K es la que de hecho varía hasta llegar antes de M, ¿verdad? Hasta por lo menos uno menos que M. Bueno, vamos a ver entonces este segundo ejemplo más bien, que se llama el tercer ejemplo, perdón, que se llama la ley conmutativa general de la multiplicación de números reales. Fíjense que esta fue la ley asociativa general de la suma de números reales. Y ahora tenemos la ley conmutativa general de la multiplicación de números reales. ¿Por qué hemos visto estos dos ejemplos? Porque en los problemas de práctica de esta sección, en los apuntes, se le pide que demuestre la ley asociativa general de la multiplicación de números reales. Y va a usar de modelo la demostración de la ley asociativa general de la suma de números reales. Y entonces aquí le damos de ejemplo la ley conmutativa general de la multiplicación de números reales, porque a usted se le va a dar de ejercicio, para que siguiendo el modelo de esta demostración, de demostrar la ley conmutativa general de la suma de números reales. ¿Y qué dice esta ley conmutativa general de la multiplicación de números reales que vamos a demostrar ahora? Que si usted toma el producto de los n números reales, a sub 1, a sub 2, hasta llegar a sub n siendo un número natural y mayor o igual que 2, si eso va a ser el mismo, no importa el orden en que se encuentren esos n números reales. O sea que yo puedo multiplicar a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 hasta llegar a sub n, y eso me da lo mismo que si yo cojo a sub 2 por a sub 1 por a sub 3 por a sub 4 hasta llegar a sub n, o me da lo mismo si cojo a sub 2 por a sub n por a sub n menos 1 por a sub 3 por a sub 1 por a sub 4 por a sub 5. No importa el orden que yo multiplique esos n números reales, el resultado va a ser siempre el mismo. Va a ser el mismo, no importa el orden. Bueno, tenemos que demostrarlo por inducción matemática, y en particular por el segundo, por la forma alterna de la demostración por inducción matemática, igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Primeramente demostramos que el teorema es cierto para un valor mínimo. En este caso, fíjense que va a ser mayor o igual que 2 la n, así que el valor mínimo va a ser 2. Así que no es el caso en que el teorema sea n igual a 2. O sea que yo voy a tomar la multiplicación no del número, sino de 2 números, porque la n vale 2. A sub 1 por a sub 2, digamos, ¿verdad? Y por la ley conmutativa que ya yo conozco de la multiplicación de los números reales, a sub 1 por a sub 2 es lo mismo que a sub 2 por a sub 1. Pero ya está demostrado que el teorema es cierto si tú tienes dos números reales, ¿no? No importa el orden en que los multiplique, el resultado va a ser igual, el mismo. Bien, segundo, entonces suponemos que para cada m natural que yo le dé, el teorema va a ser cierto para n igual a k,
donde esa K es cualquier número que vaya desde 1 hasta antes de ese M natural que yo le haya dado, ¿verdad? Y vemos que eso implica entonces que el teorema va a ser cierto también para este otro número M natural que yo le haya dado aquí, ¿verdad? Si es cierto desde 1 hasta acá, automáticamente va a ser cierto para M, ¿verdad? Esto es, la hipótesis de inducción será cierta, será que no importa el orden en que yo multiplique K números reales, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta llegar a sub K, no importa el orden, ¿verdad? No importa el orden que hagamos, el resultado va a ser el mismo. Así que seguimos acá. El resultado será el mismo. El resultado, repito, de la multiplicación de K números reales A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub K, va a ser el mismo. No importa el orden que lo coloquemos, ¿verdad? Esos factores, esos números que vamos a multiplicar, esos números reales que vamos a multiplicar, es el mismo. Y claro, donde la 1 es menor o igual que K y menor que M. Y queremos ver que la multiplicación entonces de M, de los M números reales, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. hasta A sub M, será también el mismo, no importa el orden en que los multipliquemos. ¿Cómo demostrar eso? Pues considere el M producto de esos M números reales, ¿verdad? A sub 1, A sub 2, por A sub 3 y hasta llegar a sub cierto número S, ¿verdad? Porque recuerda que si vamos a considerar lo que sea un M producto, es la multiplicación de M números separados en dos grupos, ¿verdad? Hasta uno que se llama A sub S, y seguimos entonces con A sub S más 1, por A sub S más 2, por A sub S más 3, y así seguimos hasta llegar a sub M, hasta el último de los M números reales que estamos multiplicando, ¿verdad? Bien, vimos que podemos tomar a S igual a K, por lo que entonces uno va a ser igual a M menos S, y esto es menor o igual que K, y esto claramente es menor que M, ¿verdad? Porque M menos S es el número de factores que hay en el segundo paréntesis, diciendo cada I M factores, ya que hay S, pues aquí queda M menos S, ¿verdad? Claro, siempre y cuando tomamos a la M igual a K más 1, ¿verdad? Al siguiente número que sigue a la K, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si aquí en este segundo factor que contiene esos M menos S factores, esos M menos S números reales, hay menos o igual que K. Recuerde que la hipótesis de inducción dice que mientras usted tenga menos, ¿verdad? Menos de M factores, usted puede cambiar el orden, porque esa es la hipótesis de inducción. Usted va a suponer que es cierto que si usted multiplica K o menos factores de números reales, usted puede cambiar el orden entre ellos y el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Así que luego podremos aplicarle la ley conmutativa general de la multiplicación
de los números reales a los k números reales en el primer factor vamos a poner mejor el primer factor, claro que es el primer paréntesis, esos que están ahí, ¿verdad? Como a los m menos s, que claro será igual a m menos k, ¿verdad? Factores que hay en el segundo paréntesis. ¿Okay? Bueno, recuerden que estamos escogiendo la S como K, ¿verdad? Es decir, aquí hay K factores. Si hay K o menos, usted, según la hipótesis de inducción, puede cambiar el orden de los factores, ¿verdad? Igualmente aquí como hay M menos S, ¿verdad? Factores, y un hito que también es menor que K, o igual que K, pues entonces también se le puede aplicar la hipótesis de inducción que dice que no importa el orden que multipliquemos, ¿verdad? Esos números reales, el resultado será el mismo, ¿verdad? Ajá, esto debido, vamos a indicarlo aquí porque no creo que lo hemos indicado, esto debido a la hipótesis de inducción, que repetimos, que dice que si usted multiplica K o menos factores reales, no importa el orden que multipliquemos esos factores reales, el resultado va a ser el mismo. O sea que, si yo cojo el primer factor, que está dentro de ese primer paréntesis grande, en ese n producto que consideramos, ¿verdad? Estos que están aquí, a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 hasta llegar a sub s, a esos yo le puedo aplicar la hipótesis de inducción, que es que yo puedo cambiar el orden de esos factores dentro de ese paréntesis. Así que estos factores pueden ir en cualquier orden. Y estos factores que están en el segundo paréntesis, a sub s más 1 por a sub s más 2 por a sub s más 3, y así seguimos hasta llegar a la sub m, a ellos también se le puede aplicar la hipótesis de inducción, o sea, la ley conmutativa general de la multiplicación de números reales, que puedo cambiar, eso significa que puedo cambiar el orden de esos factores. Pueden ir también en cualquier orden. Y el resultado de la multiplicación, tanto de aquí como de aquí, no importa el orden que yo multiplique, va a ser el mismo. Bien, ahora, por la primera parte del teorema, fíjense que si tengo multiplicación de dos números reales, lo puedo escribir en un orden o en el otro. Así es que, si yo ahora aplico esa primera parte que yo demostré en el primer paso a estos dos números reales que se están multiplicando aquí, como son dos números reales, el resultado de esta multiplicación y el resultado de esta multiplicación, puedo cambiar también el orden de ellos. Aplicando en este problema vamos a llamar esto 1, ¿verdad? Aplicando a 1 el primer paso de esta demostración, veremos que 1 será igual a lo siguiente, poniendo primero estos factores y después esto, cambiando el orden de esos dos factores grandes que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces podemos escribir a sub s más 1 por a sub s más 2, etcétera, hasta llegar a sub m, por a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 hasta llegar a sub s. O sea que esto que está aquí también es cierto. Que eso será igual a lo siguiente. Lo que tengo va a ser igual a esto que está aquí también. Tomando primero este número, que es el producto de esos factores, a sub s más 1 por a sub s más 2 por a sub s más 3, ese sigo hasta llegar a sub n, y entonces poner primero, después el primer número que es el resultado de esos factores, a sub 1
por A sub 2 por A sub 3, hasta llegar a A sub S. Es lo que tenemos en el primer factor. Y entonces, si ahora yo le aplico precisamente lo que acabamos de mostrar en el ejemplo anterior, que es la ley asociativa general, o no bien, no creo que tenemos en el ejemplo anterior, sino que aplicamos la ley asociativa general de la multiplicación. Recuerden que en el ejemplo anterior que demostramos fue la ley asociativa general de la suma de números reales, pero la ley asociativa de la multiplicación de números reales se le va a dar que usted la demuestre, para que usted la demuestre como un ejercicio y se hace igual que como hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, por la ley asociativa general de la multiplicación de números reales, lo anterior se puede escribir como el siguiente modo, digamos, A sub S 1, sub S más 1, perdón, por A sub S más 2, por A sub S más 3, hasta llegar a A sub M, por A sub 1, por A sub 2, por A sub 3, hasta llegar a sub S, ¿no? Sub S. Bien. Y entonces, o sea, no desasocié la ley asociativa general de la multiplicación, dice que puedo asociar como yo quiera o desasociar. Fíjense que ahora no estoy asociando ninguno. Y, sí, ahora asociamos, digamos, A sub M con A sub 1, obtenemos que lo anterior es igual a lo siguiente: A sub S más 1 por A sub S más 2 por A sub S más 3, hasta llegar a A sub M, que lo voy a asociar con A sub 1, por A sub 2, por A sub 3, por A sub 1, llegar hasta A sub S, ¿verdad? Y por la ley conmutativa que conocemos, la básica, ¿verdad? Si usted multiplica dos números reales, lo puedo cambiar de orden, así que esto se puede escribir de esta manera: A sub S más 1 por A sub S más 2 por A sub S más 3, y así seguimos multiplicando. Y aquí ahora cambiamos el orden: A sub 1 por A sub M, por A sub 2, por A sub 3, por A, y así seguimos hasta llegar a A sub S, ¿verdad? Si seguimos ese proceso, ¿verdad?, de desasociar ahora y asociar otros dos números y cambiar el orden de esos dos números, entonces por la ley conmutativa de los números reales, de la multiplicación de números reales, veremos que finalmente usted puede cambiar el orden de todos esos números como usted quiera y el resultado va a ser el mismo. Siguiendo este proceso, podemos ver que el producto inicial que vimos, que fue este, ¿verdad? El M producto este, ¿verdad?, es igual, no importa el orden de los factores, y eso es lo que queríamos probar, ¿verdad? El orden de los factores, que ese M producto de esos M números reales iba a ser el mismo, no importaba el orden en que hiciéramos la multiplicación de esos M números reales, ¿ok? Ok, de los factores, para aclararlo, ¿verdad? Aún más, no importa el orden en que contemos los factores, como hemos visto ahí en varios pasos que hemos hecho, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo que vamos a ver ahora dice así: ley distributiva de la multiplicación, mejor, ley distributiva general de la multiplicación sobre la suma
de números reales de la izquierda. ¿Y qué dice esa ley distributiva general de la multiplicación sobre la suma de números reales de la izquierda? Que si yo tengo un número real A y otros números reales B sub 1, B sub 2, B sub 3, etcétera, hasta llegar al B número n, son números reales, con n igual, siendo un número natural, mayor o igual que 2, ¿ok? Entonces, si yo multiplico B, o más bien A, por B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 hasta llegar a sumar el número B sub n, eso es lo mismo que decir A por B sub 1 más A por B sub 2 más A por B sub 3 y así sigo hasta llegar a A por B sub n. Fíjense que también va a haber una ley distributiva general de la multiplicación sobre la suma de números reales de la derecha, que se deja de ejercicio para que usted lo demuestre en forma parecida, ¿verdad? Hay una ley distributiva general de la multiplicación sobre la resta de números reales de la izquierda y hay una ley distributiva general de la multiplicación sobre la resta de números reales de la derecha, que también todas esas se dejan como ejercicios de práctica en sus apuntes, ¿ok? Para esta sección. Bueno, pues entonces, vamos a la demostración. Primero, ¿verdad? Vemos que el teorema es cierto si n es igual a 2. O sea, si yo multiplico A por B sub 1 más B sub 1 nada más, ¿verdad? O sea, que los números que están sumando van a ser 2 nada más. ¿Okay? O sea, A por B sub 1 más B sub 2. Pero fíjense que esto no es otra cosa que la multiplicación de números por la suma de 2 y la ley distributiva básica de la multiplicación sobre la suma de la izquierda de números reales, ¿verdad? Es A por este, A por el primero, más A por el segundo, ¿verdad? Ya tenemos la demostración. Y esto es cierto por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de números reales que se da en el álgebra elemental, ¿no? Establecida en el álgebra elemental. Bueno, tenemos que pasar ahora al segundo paso de la demostración de este teorema por inducción matemática, pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección, donde espero verlo ya muy pronto. Hasta entonces.